Cuando escuchamos la palabra cuántica, se nos pueden venir un montón de cosas a la mente. Cosas muy opuestas, de hecho. Desde cosas bien esotéricas, como para intentar explicar cosas que realmente no comprendemos. Meditación cuántica, sanación cuántica, manifestaciones cuánticas, este tipo de cosas. Pero cuando medio sabemos del tema, también podemos llegar a pensar que no existen cosas que también reciben ese mismo calificativo. Dado que solo existe la física cuántica o la mecánica cuántica, ¿cómo podría existir algo así como la química cuántica? De hecho, esto me llegó a pasar cuando estaba en la licenciatura, en cuarto semestre de licenciatura, que estaba cursando química cuántica 1. Pensaba, ¿qué es eso de la electrodinámica cuántica? Electrodinámica y luego cuántica, se me hacía muy extraño. Pero obviamente no tenía ni idea, no sabía ni lo que era, uno de los pilares del modelo estándar de la física moderna, y la forma con la que se describen las interacciones y la cuantización del campo electromagnético. Y así también existe la flavodinámica cuántica, o teoría electrodébil, que describe las interacciones débiles en donde los mediadores son los bosones W+, W- y Z. O la cromodinámica cuántica, que describe la interacción fuerte entre quarks y gluones. Pues bien, de la misma manera también existe la química cuántica, que en realidad es el uso de la mecánica cuántica más fundamental, o sea, la función onda, para la descripción de las interacciones de la materia. Interacciones que permiten las reacciones químicas. Y para la cual también han ido surgiendo aproximaciones, métodos y teorías para ayudarnos a aproximar estas soluciones que no tienen solución analítica de la ecuación de Schrödinger. Y así, por ejemplo, está la aproximación de Born-Oppenheimer, que dada la velocidad a la que se mueven los electrones en comparación con lo que se mueven los núcleos, es como si los núcleos estuvieran fijos y los electrones solamente se estuvieran moviendo a su alrededor. Y a partir de aquí, por ejemplo, también está el método Hartree-Fock, que es buenísimo para describir fermiones, como son los electrones, tomando en cuenta el intercambio electrónico. O la teoría de los funcionales de la densidad, que describe sistemas aún más grandes de lo que describe Hartree-Fock, y toma en cuenta además la correlación electrónica, que es como un tipo de intercambio dinámico. En sistemas con muchos electrones, como los cúmulos de metales de transición, la teoría de los funcionales de la densidad es la teoría más usada. Uno de los grandes problemas en química es la elucidación de las estructuras moleculares. Como cuando teníamos a la estructura, por ejemplo, de C6H6 y no sabíamos cómo era la forma más estable de esa misma geometría, la geometría más estable de esa misma estequiometría, hasta que un químico llamado Kekulé soñó con un uroboros, o una serpiente mordiéndose la cola. Y entonces al despertar pensó, ¿y por qué no el benceno puede ser un ciclo? Y resultó que sí. Esa es la geometría más estable en la que podemos encontrar al benceno en la naturaleza, como un ciclo de 6 carbonos con 6 hidrógenos enlazados a cada uno de los carbonos. Bueno, un hidrógeno a cada uno de los carbonos, resultando 6 hidrógenos en total. Sin embargo, cuando intentamos elucidar geometrías aún más grandes, de moléculas más complejas, la cosa se complica. Y ya no, los métodos de elucidación tradicionales ya no son suficientes. Claro, se pueden utilizar métodos experimentales, como utilizar infrarrojo para determinar los grupos funcionales, o resonancia magnética nuclear para más o menos darnos una idea de la orientación de esos grupos funcionales, o espectrometría de masas para saber qué isótopos tenemos en cada uno de los compuestos, o rayos X para observar las estructuras cristalinas. Aún así, hay algunas especies que solamente tienen algunos nanosegundos de vida y que no pueden ser observadas por este tipo de técnicas, o que por alguna otra razón también se complica la observación de la estructura molecular, y al final también resulta imposible dilucidarlas. Pero utilizando mecánica estadística clásica se pueden modelar algunas interacciones entre átomos de una forma clásica con distintos campos de fuerza.
Sin embargo, si queremos una descripción aún más detallada de las geometrías, propiedades electrónicas, magnéticas o vibracionales, necesitamos de una teoría cuántica computacional. Y aquí es donde entra la química cuántica computacional, con el método Hartree-Fock o la teoría de los funcionales de la densidad. La elucidación de los cúmulos de metales de transición es un reto, dado que al crecer el tamaño del cúmulo, también se incrementa el número de disposiciones de cada uno de los átomos dentro del cúmulo, o que pertenecen al cúmulo metálico. Y además, si el elemento con el que estamos trabajando también es magnético, entonces sus configuraciones electrónicas o estado de spin, a lo que también llamamos multiplicidad, también puede ser tremendamente variante. Además, cada multiplicidad puede presentar distintas geometrías, y todas esas geometrías juntas representan un espacio que se conoce como superficie de energía potencial, que, como decía, tenemos una superficie de energía potencial para cada multiplicidad. Cada una de esas geometrías es una potencial candidata a la más común en la naturaleza, a la de mínima energía que podemos encontrar en la naturaleza. Finalmente, para encontrar a estas geometrías, a la geometría más estable, o a las geometrías más estables, pues nos agarramos de estos métodos y teorías de los que hablamos previamente. Ya teniendo cada una de las estructuras más o menos definidas, pues además, utilizando estos métodos y teorías, también podemos modelar las interacciones entre distintas geometrías, o distintas moléculas y cúmulos, o entre distintas moléculas con moléculas, y entonces podemos conocer su química. Esto es de una manera muy aproximada, pero bastante buena. Los cúmulos de metales, por ejemplo, pueden servir como catalizadores para distintas reacciones químicas. Y así podemos contribuir con la detección o la modelación de distintos caminos de reacción, en donde podemos encontrar la interacción entre el catalizador y los reactivos, o el catalizador con los intermediarios, o con los estados de transición, o incluso con los productos de la reacción química. Y de esta forma proveer herramientas teóricas que apoyen a la investigación experimental. En mi trabajo de postdoc, por ejemplo, utilicé la teoría de los funcionales de la densidad para modelar sistemas bimetálicos de oro y hierro que funcionan como catalizadores para la obtención de metanol partiendo de metano y peróxido de hidrógeno. Para lo cual primero obtuve la geometría de los cúmulos más estables. Después, la absorción de las moléculas de peróxido de hidrógeno y de metano sobre los cúmulos. Posteriormente, la formación de radicales a partir de estas moléculas sobre los cúmulos. Después, la interacción del radical opuesto con el radical absorbido para pasando por un estado de transición y finalmente obteniendo el producto que sería el metanol y el agua. Y finalmente la desorción de este metanol de los cúmulos metálicos. Con nuestros resultados obtuvimos que el cúmulo que mejor cataliza la reacción es el de 3 hierros y 3 oros, dado que es el que mejor disminuye la barrera de reacción para pasar de los reactivos a los productos. Y pues bueno, ese fue a grandes rasgos mi trabajo de postdoc. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. De nuevo, si les gustó el video, si creen que les aporta algo interesante, algo que les haya gustado, que hayan disfrutado aunque sea, pues les agradecería mucho si me dejan un like, que comenten cualquier cosa en los comentarios y compartan, por favor. Muchas gracias. Si les late y quieren más contenido como el que hago, suscríbanse y los veo pronto. Nos vemos.